Bienvenidos a Un Solo Pueblo. Nos acompaña Mardelivi Hidalgo. Un saludo a todos los que nos escuchan. Es un placer estar nuevamente con ustedes en su programa Un Solo Pueblo, donde tocaremos temas del acontecer nacional e internacional. Y claro, pues el tema de Cuba, un tema tan importante para nosotros. Así que vamos a tener invitados. Tenemos invitados para empezar el programa, dándole seguimiento a lo que estuvo sucediendo con la protesta y lo que estuvo haciendo el Comité por la Dignidad y el Decoro del Exilio. Tenemos invitado al señor Emilio Izquierdo para estar hablando del seguimiento que se ha estado dando posterior a la protesta, como consecuencia de tratar de evitar tener que estar haciendo estas movilizaciones y dejarlas reservadas para casos especiales e impedir legalmente que estos individuos puedan presentarse aquí, y el señor Emilio Izquierdo ha estado haciendo gestiones como parte del comité que se creó y del cual él es miembro. Así que lo tendremos en breve haciéndonos algunos comentarios de las gestiones que él ha estado realizando. También tendremos una llamada de Cuba de la presidenta de FLAMUR, que nos estará hablando de la posibilidad de la eliminación de la dualidad monetaria, y también tendremos al señor Adel López Nápoles con una llamada de allá para comentar sobre esto. Y bien, nos están diciendo que tenemos al señor Emilio Izquierda. Emilio, buenos días, estás en el aire. Sí, buenos días, casi te digo buenas noches. Sí, eso tiende a... Es pasada la medianoche y es un placer y un honor hablar con ustedes, hablar con el exilio y hablar con el pueblo de Cuba. Pues como te venía diciendo, y gracias al Comité por la Dignidad y el Honor del Exilio, porque yo considero que sin exilio no habrá libertad para Cuba. Entonces, bueno, buenas noches al pueblo de Cuba, al exilio, y a ti, Mardevilia, y a Ibrahim. Bueno, buenas noches a ustedes. Aquí estoy. Y bienvenido al programa. Sí. No, que te decía... Muchas gracias y bienvenido al programa. Oh, sí. Ahí estamos. Estamos trabajando con el Comité por la Dignidad y el Honor del Exilio, que ustedes también forman parte. Estamos avanzando y estamos obteniendo y tratando de tener en este condado Miami-Dade, donde vive la mayor parte del exilio en los Estados Unidos, una resolución donde no se permitan utilizar las instalaciones públicas para agentes culturales. Como decía Martí, que la peor cosa más desagradable que hay, más repugnante, es ver los talentos serviles. Se han estado utilizando instalaciones públicas por personas que en la isla viven una doble moral, y aquí también en el exilio, con este intercambio cultural, y después que aplauden al tirano y los crímenes de ese tirano contra nuestro pueblo, vienen aquí a utilizar instalaciones públicas pagadas con nuestros impuestos. En nombre de ese comité se creó una comisión y estamos visitando todos los comisionados del condado, y yo creo que dentro de unos días va a ser muy fructífera una regulación donde se prohíba, se impida, se critique y se haga esto, porque los esfuerzos nosotros deben estar, como tú dices, encaminados para la libertad de Cuba y no desgastarnos en este tipo de bufones del régimen que vienen aquí y ven, no son indolentes a tanto naufragio, tanto joven devorado en el mar por tiburones, tantos cuerpos que flotan en las orillas del mar, solamente porque Cuba no tiene libertad, que esa es la causa principal. Y ahí seguimos trabajando y es un honor y un placer trabajar con ustedes también. Hay una cosa que estas personas o estos individuos, con relación a que si nos desgastábamos en eso en vez de estar dedicados y concentrados en la lucha, ¿no?, por el derrocamiento de la tiranía. También ellos están aquí como punta de lanza para buscar dividir al exilio, para generar esta polémica de que si el exilio ha cambiado o no. Y realmente no quiere decir que no hayan individuos, como lo ha habido en todos tiempos, que son light, que no les importa, que son indiferentes, pero también en las últimas oleadas está viniendo gente que no les resulta agradable,
que personas como estas estén dándole loas al régimen internacionalmente, y en estos últimos días ha sido realmente bien triste la cantidad de personas que han muerto intentando llegar aquí en Balsa, que dicho sea de paso, yo creo que la mayoría de las personas con acceso al micrófono deben decirle al pueblo de Cuba que no se lancen al mar, que no vale la pena poner la vida en riesgo, que hay muchas posibilidades de llevar a Cuba a una situación igual que la que tienen en los Estados Unidos, o buscando lo que ellos piensan encontrar aquí en los Estados Unidos, en nuestro propio territorio de Cuba, que lo único que hay que hacer es eso que se nos ha convertido a nosotros los cubanos en algo tan difícil, que es el derrocamiento del Castro comunismo. Y decirles que el estrecho de la Florida, si hubiera sido un canal vacío de agua, o sea, sin agua, yo creo que ya la gente caminaría por esa hondonada por encima de los cadáveres. Una vez estuve leyendo aquí en las guerras de España con los mayas y esto, que llenaron los fosos de cadáveres y pasaron por encima de ellos para los lugares donde tenían los principales figuras de aquella época, ¿no? Entonces, yo creo que no tienen que lanzarse al mar, lo que tenemos que buscar, lo que se piensa conseguir aquí en nuestra propia isla. Y esa gestión que está haciendo la comisión me parece muy buena, y creo que tiende a evitar que los países que son promotores y generadores del terrorismo, sus entes culturales, no puedan utilizar los edificios públicos. Y debería no solo ser los edificios públicos, porque ya vas a verlos después colándose en una serie de recintos nocturnos. Lo de ellos es generar la controversia, buscar los dólares, los que vienen y los que los manejan, generar la controversia esta de estos que van a ver, de los ciudadanos que radican aquí dentro de la comunidad, que los van a ver por diferentes motivos, sean musicales, por los motivos que sean, por indolencia. Y sus hermanos se están ahogando en el mar, huyendo a lo que ellos le están dando loa y defendiendo. Discúlpame, Emilio, que haya hecho esta... No, correcto. Si tú estaba oyéndote, te estaba prestando mucha atención. Es una doble moral, una doble cara. Yo creo que se están burlando del exilio cubano y de la libertad de Cuba, porque venir a dar una imagen de unos personajes que de pronto participan en un maratón de la juventud comunista, castrocomunista, y de pronto le dan loas al régimen, incluso hasta le cantaron la felicidad por el cumpleaños al tirano más grande del mundo y de la América posiblemente, donde es el causante de todas esas muertes, de todos esos hermanos. Venir a una instalación pública aquí a cantar sones y himnos castrocomunistas, yo creo que se están burlando del exilio, se están burlando de todas las madres, de todos esos cadáveres de muertos, de los que han caído en los pelotones de fusilamiento al principio de la revolución, de la más llamada revolución. Yo creo que esto es bochornoso. Esto es como que tú tengas un familiar agonizando y tú estés de fiesta, de parranda, la noche del velatorio. ¿Entiendes? Aquí ocurre eso, usando una instalación pública pagada con impuestos de un exilio que siempre ha ayudado a sus hermanos. Porque yo creo que ustedes sepan que he hablado en estos días con muchos balseros cubanos que nos están oyendo aquí también en Tierra de Libertad. Yo digo que el honor más grande del mundo que yo sintiera como exiliado para un balsero, que lo ayudamos aquí, como los balseros del 94, por ejemplo, no están en Tierra de Libertad solamente por la estructura de libertad y de acogimiento de la gente que escapa de régimen de horror, sino también por el exilio cubano. Los únicos que no le dieron la espalda a los balseros del 94 fue el exilio cubano, que se plantó, como se plantaron nuestra gente en las cárceles, y le dijimos al gobierno de Clinton y a la Janet Rino que ellos no iban para ningún lugar, que eran nuestros hermanos y tenían que venir a Tierra de Libertad. Yo creo que en recompensa a esa actitud que el exilio siempre ha tenido con los balseros deben estar al lado nuestro también, enfrentando a todo este tipo de artistas que se vienen a burlar de nosotros en el exilio y por ende se burla de la libertad de Cuba. Porque ya te digo, sin un exilio fuerte,
poderoso y lleno de amor por la libertad de Cuba, no habrá libertad para Cuba. Y los felicito a ustedes por su trabajo. Yo siempre los he estado oyendo, aunque no he participado ahí en su programa. Sé que somos hermanos por una causa, y esa causa principal es la libertad de Cuba. Claro que sí, claro que sí. Hay una cosa con relación a eso que tú comentabas, y todas las leyes estas que hay que benefician a los cubanos que entran por la frontera, porque mencionamos a los balseros, pero los que entran por la frontera se acogen a leyes que logró conseguir el exilio histórico, con los que lo quieren echar a pelear. Ese exilio histórico, lo hemos dicho, o sea, deben decir no. Y los otros días en un comentario que estaba haciendo dije, el legado que no puede perdurar y que no puede trascender es el legado del castrocomunismo, el legado del exilio histórico que ha mantenido desde el principio, que lo ha defendido con uñas y dientes y esfuerzo y sangre. Ha defendido la libertad de Cuba todo el tiempo y ha mantenido la llama encendida. Ese es el legado que tiene que trascender, y en el futuro de las escuelas en Cuba, en la historia, cuando se hable del exilio, se va a hablar de ese legado, y ese sí debe perdurar. Y nuestros hermanos, que ya sean que entren por la frontera, que se quedan de cualquier manera, se están acogiendo a leyes que ese exilio histórico fue el que las consiguió. Entonces no debemos permitir que nos echen a pelear, y no tenemos que coincidir con ellos 100%. ¿Por qué razón? Porque nosotros no coincidimos 100% con nuestros abuelos, nosotros no coincidimos 100% con nuestros padres, y nos criamos en la misma casa. ¿Es cierto o no, señor Emilio? Es grande lo que estás diciendo. Entonces, pero automáticamente hay que decir, pero nosotros no nos fajamos ni permitimos que nadie nos eche a pelear con nuestros abuelos, porque no nos guste tal o más cual moda, porque no les guste a nuestros abuelos tal o más cual música. Correcto. Entonces, ¿me entiendes? Entonces no vamos a permitir de que nos echen a pelear, y hay que mantener el exilio unido para esta batalla ideológica que se viene dando aquí que ya se está dando aquí en Miami. Emilio, muchísimas gracias. Bueno, buenas noches, y Dios bendiga al pueblo de Cuba, y que la libertad de Cuba esté ahí al próximo minuto. Y éxito a esa comisión que está haciendo las gestiones en el condado. Gracias. Felicidades, viva Cuba libre. Igual. Best Quality Insurance es una agencia de seguro donde lo principal que ofrecemos son los más bajos precios de seguros de inundación, carros, casa, negocios, camiones, botes, restaurantes, condominios, Worker Compensation y General Liability. Llamen al teléfono 305-597-7787. Para mayor información, nuestro sitio en internet www.bestqualityinsurancepllc.com. Bueno, estamos de vuelta y tenemos a una llamada de Lourdes Hien, la presidenta de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, FLAMUR, para estar comentando ahí una noticia que ha salido recientemente. Y nada, recientemente se estuvo hablando de que van a quitar la doble moneda en Cuba, es el cese de la dualidad monetaria, y bueno, pues es importante ver el trabajo que se está desarrollando dentro de Cuba y cómo ha ido creciendo este movimiento en exigir un derecho tan básico como es de pagar en todos los establecimientos del país con la moneda que se les paga al pueblo de Cuba. Así que vamos a escuchar la llamada de Lourdes. Un saludo, quiero comentarles sobre el trabajo de FLAMUR en Cuba. Estamos enfrascados en la campaña con la misma moneda, en su fase suben los salarios o bajan los precios, pero seguimos con nuestros trabajos de entrenamiento en las comunidades, porque es importante este trabajo comunitario, pues inspirados en el ejemplo de Rosa Parks, y cuando vimos la película de lo que sucedió en el autobús con Rosa Parks, que ella no quiso levantarse para cederle su asiento a un blanco y reclamó su derecho como mujer, como miembro de la sociedad civil, fue muy importante y prendió esa chispa que necesitamos todos, en definitiva, para reconocer por los problemas que estamos atravesando, para reconocer los problemas sociales y en la que muchos jóvenes de la comunidad están enfrascados, y unidos al libro de la dictadura de democracia, a 10 pasos fáciles, a cómo derrocar un dictador. Han sido estos entrenamientos que nos han servido de mucho
porque ligados a las sociedades básicas de la comunidad es lo que está trabajando FLAMUR, a las necesidades básicas de todos los cubanos, de todos los que se quieran sumar a nuestros entrenamientos, y donde quiera que haya una delegación de FLAMUR, se cierra nuestro trabajo haciendo, en definitiva, lo que es mejor para todas las personas que están luchando, que están deseando un cambio en el país. Estos entrenamientos también fueron acompañados de plantones a lo largo y ancho de toda la isla. Estos plantones también los hicimos en restaurantes, en carpitas, como llaman acá. Entraban 3 parejas, consumían, pagaban en pesos cubanos, exigían los derechos. Desafortunadamente, en muchas ocasiones, la policía nos detuvo 4 o 5 horas. A muchas mujeres la llevaron lejos de sus casas y teníamos que regresar a pie hasta nuestras casas luego de recorrer varios kilómetros. En otras ocasiones, y siendo un éxito de nosotros, se nos aceptó la moneda nacional y en definitiva han sido muchos y el gobierno ha hablado en muchas ocasiones de cambiar la dualidad monetaria, pero no hace nada, solo se queda en sus periódicos, solo se queda en sus noticias, y ha sido una victoria de toda la oposición esta campaña con la misma moneda y todo nuestro trabajo comunitario. Es Lourdes Yen, presidenta nacional de FLAMUR. Bueno, pues escuchamos las palabras. Un saludo, quiero Lourdes comentarles Yen sobre el trabajo de FLAMUR con la misma moneda, de la cual ella ahora mismo les comentó todo lo que han hecho. Ellas también entregaron 41.000 firmas a la Asamblea Nacional del Poder Popular, pusieron una demanda a la Fiscalía exigiendo este derecho que tiene el pueblo de Cuba, así que ha sido una iniciativa de FLAMUR, pero ha sido una victoria de la oposición, y es algo que me gusta mucho resaltar, y es las cosas buenas que se hacen, porque siempre uno se suma al caballo ganador, uno nunca le va al perdedor, y esto es importante porque siempre está la denuncia y nos dieron golpe, pero también hay que resaltar las victorias que tiene la oposición dentro de Cuba. Lo importante de que se resuelva la situación de la dualidad monetaria es porque el pueblo de Cuba es el que está sufriendo este gran problema y esta gran tragedia. Martelio, disculpa que te interrumpa. Está Adel desde Cuba también, nos está diciendo. Adelante. Adelante, Adel, buenos días, adelante. Bueno, hay problema ahí. En la 4. This is a demonstration of Wirecast. Bueno, tenemos problemas ahí con la Buenos días, Adel, estás en el aire, adelante. Bueno, buenos días, y un saludo para todos los radio oyentes ahí que de aquí desde Cuba y desde allá desde la Florida nos escuchan. Un saludo para ustedes, afectuosos. Igual para ti, está aquí con nosotros Martelivia Hidalgo. Adel, también tuvimos unos comentarios de Lourdes Yen ahí, todo lo relacionado al comentario de Lourdes Yen viene a la colación por la noticias que estuvieron saliendo que el régimen volvió a estar manejando la posibilidad de eliminar la dualidad monetaria y ofrece una serie de datos ahí de cosas que tienen, planes que tienen pensado hacer. Y bueno, nada, como sabemos, tú eres el director ejecutivo del Partido Republicano de Cuba y has estado con la organización muy involucrado apoyando a la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales. Lourdes hablaba de los plantones, hablaba de las firmas que se recogieron, que son más de 40.000, y bueno, adelante. ¿Qué pasa con el problema la dualidad monetaria? Si hay un tema que realmente es sensible para la sociedad cubana en este momento, es precisamente ese problema. Es el que más afecta porque es un problema que muy suciamente, podríamos decir, ha manejado el sistema,
y es el problema actual que más también afecta a la sociedad cubana. No es menos cierto que esto también se está convirtiendo en el cuento de la buena pipa. Llevan muchos años ya diciendo que van a solucionar el problema, planteando soluciones, implementando algunas, pero ninguna de las que han realmente llevado a cabo ha beneficiado en nada, ni ha resuelto lo más mínimo el problema actual de los cubanos. ¿Qué pasa con la doble monetaria? Han creado dos monedas, el peso cubano y el peso convertible, conocido como CUC. Esto lo hicieron en un momento histórico en que, como diríamos, la sociedad cubana se estaba convirtiendo en una olla de presión, y de momento abren alguna que otra válvula para que escape un poco de presión y que no reviente. Ya la situación de la deuda monetaria se está convirtiendo en un problema tan grave que no le queda otro remedio. Primero, porque se han suscitado muchas protestas, sobre todo se han implementado algunos proyectos como este que implementó la FLAMUR y que está siendo apoyado en este momento por nuestra organización, o sea, el Partido Republicano de Cuba, y por otras organizaciones dentro del país. No es menos cierto que la Federación Cubana la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, FLAMUR, ha desplegado una labor muy meritoria, muy activa con respecto a esta situación de la doble monetaria. También conocemos que, por supuesto, han hecho una labor tan meritoria que han sido capaces de recoger más de 40.000 firmas en todo el país, que han realizado una cantidad de plantones en lugares donde se vendía productos que solamente se podían adquirir con el CUC, y ahí hicieron presencia estas valientes mujeres apoyados por otros opositores de otras organizaciones, e hicieron valer de su derecho a tener una sola moneda, que esa moneda tenga valor, que realmente en la actualidad no la tiene para nada. Y han realizado plantones, le han exigido al régimen, al gobierno, que por favor que le vendan los productos en la moneda en la que le pagan a los cubanos, que también no es desconocido para nadie que los salarios en Cuba son muy ínfimos, son muy bajos, al límite de que el salario promedio cubano es $12. Eso es una realidad que no la puede nadie, no la puede esconder nadie, mucho menos el régimen, que está tan desprestigiado y que no le queda otro remedio. Yo no pienso que ellos vayan de momento a solucionar ese problema y a resolver el problema de la deuda monetaria así tan sencillo. Yo creo que son cantos de sirena que ellos realmente no es que no estén en condiciones de hacerlo, es que no tienen la voluntad de hacerlo, porque no son capaces de resolver los problemas económicos que suscitan hoy día la población, en la ciudadanía, en la sociedad civil cubana. Y yo no creo que de momento lo que estén diciendo ellos que lo van a implementar lo hagan, sencillamente porque ya muchos años diciéndolo, engañando al pueblo de diferentes maneras, como el hecho de estar vendiendo en la misma tienda con las dos monedas al mismo tiempo. Pero cuando el trabajador cubano que cobra un salario, un peso cubano, que supuestamente resuelve el problema, que para nada tiene que ver con la realidad, pero un salario que el promedio cubano que es 350, 400 pesos cubanos, cuando tú haces el cambio en las CADEC, que son las tiendas que tienen habilitadas ellos para venderte CUC, se convierte en un salario en $12, $14 al mes. Eso es irrisorio, eso es abusivo con los trabajadores cubanos. Adel, hay una cosa, vamos a partir del supuesto de que sí, que lo cambie, que si lo va a cambiar es porque ya tiene cuadrada la jugada para beneficiarse ellos, no para generar ningún beneficio. Lo único que se resuelve aquí es la humillación del cubano, de no poder comprar en determinados lugares con la moneda que les pagan como salario, ¿no? Que esto es una vergüenza. Por lo menos esa humillación se acabaría, pero ahí no termina la batalla que lleva FLAMUR adelante, porque FLAMUR está en una fase ahora que continuaba, que es continuación, que suban los salarios o bajen los precios. Bajan los precios. No, por supuesto que esto es una campaña, esto es un proyecto que no termina ahí. Ya pasó por la etapa de exigir el cambio, o sea, que se ponga una sola moneda, pasó por la etapa también de los plantones. Ahora viene la tercera etapa, que es la más definitoria y es una de las más importantes, que es exigirle al gobierno que es precisamente eso, que es el pollo, el arroz con pollo. Pueden poner una sola moneda, pueden poner, por ejemplo, el peso cubano y pagarle, o sea, que todo el mundo pueda comprar con el peso que te paguen, pero si le pagan 300 pesos cubanos y las mercancías, o sea, los productos que venden en las tiendas, no le bajan los precios, que son excesivos, que son abusivos, que son discriminatorios, o no suben los salarios de los trabajadores, sencillamente vamos a estar en la misma situación.
Para nadie es un secreto que todas las últimas regulaciones o leyes, como le quieran llamar ellos, que han implementado dentro del pueblo cubano, ninguno, absolutamente ninguno ha beneficiado en lo más mínimo a los trabajadores, a los cubanos a pie, a los que realmente necesitan de esta solución para resolver sus problemas, porque la gente que son apegados al régimen, los que están comprometidos con el régimen, los que se benefician de todas estas leyes, todas esas cosas, tienen sus problemas resueltos. Ellos compran los productos a un precio diferenciado, que no es el mismo precio que le venden los productos a los cubanos, al precio que están en las tiendas minoristas o mayoristas. Nada tiene que ver una cosa con la otra, o sea que junto a todas estas leyes estrafalarias que han inventado, como las regulaciones de las regulaciones aduaneras, de las supuestas leyes de inmigración y otras que han implementado, por supuesto que para nada han beneficiado, solamente benefician al régimen, que cada día se enriquece más, que cada día sus funcionarios y sus principales exponentes, principalmente los miembros de las familias que están en poder, son los que están siendo beneficiados por estas leyes, estas regulaciones que han implementado en los últimos meses y años. Adela, hay un detalle ahí que volvemos a la parte hipotética. Vamos a suponer que el régimen suba los salarios y baje los precios. No se va a detener Flamur ahí. ¿Y por qué hago énfasis en estos pasos? Porque ha habido ocasiones que algunos hermanos con la mejor intención del mundo dicen, no, pero por esa vía no se va a tumbar el régimen. No, por esa vía lo que se está es educando y preparando a la sociedad civil a reclamar sus derechos en la calle, como han sido los plantones, que se han hecho más cientos de plantones a nivel nacional, y es un desafío entrar al restaurante y cuando vienen a cobrarte con los CUC, pagar con la moneda nacional y decirle, con esto con lo que me pagan a mí y no te voy a pagar con otra moneda. Y entonces es un ejercicio de lucha por reclamar sus derechos, porque al final lo que quiere Flamur también, igual que lo quiere todo el pueblo de Cuba, es el cambio del régimen, porque después que supuestamente subiera los salarios y bajara los precios, se le exigiría que privatizaran las ineptas empresas no productivas que tiene el Estado. O sea que esto es la arista que ha asumido Flamur como lucha, o sea, la lista que está abordando Flamur, como hay otros que abordan el periodismo independiente y la denuncia, como hay otros que plantean X o Y proyectos, pero esto es una arista que afecta a toda la sociedad cubana, afecta el bolsillo de la gente y es la que ha adoptado Flamur. Y sé que ustedes como organización las han estado apoyando y las han estado acompañando en todos esos plantones desde que comenzaron la primera fase de esta campaña. Adelante, hago el comentario porque no quiero que encasillen a Flamur como que se acabó la dualidad monetaria y se terminó el problema. No, esto es una cosa que lleva fases y que no va a terminar hasta que no termine el régimen. Por supuesto, esto es un granito de arena que estas valientes mujeres están poniendo y están, por supuesto, contribuyendo a que en un momento determinado el régimen caiga, que no, ese es el objetivo no solamente de Flamur, es el objetivo del Partido Republicano de Cuba, es el objetivo del Pacto Juvenil Republicano también en Cuba. ¿Y qué pasa con esto? Que la lucha va a continuar, eso lo sabe todo el mundo, y que cuando se resuelva, son muchos, es que hay tantos problemas sociales en Cuba, y estas organizaciones que precisamente están trabajando sobre los problemas que tiene la sociedad, la inminente situación que hay en Cuba de desobediencia civil. El pueblo cubano, los ciudadanos cubanos se están empoderando y se están dando cuenta, a fin, después de 54 años, que solo el pueblo, elaborando las banderas de libertad, de desobediencia civil, de rebeldía, somos los que somos capaces de revertir la situación que hay en Cuba. Incluso no solamente nosotros estamos empoderados con eso, ellos mismos, incluso los que defendían antiguamente el régimen, muchas personas se están dando cuenta de que, como dicen ellos mismos, ahora sabemos que perdimos. Ellos saben hace mucho rato que están perdiendo y que solamente la fuerza, con el poderío militar que tienen, con todo el sistema maquiavélico que han creado ellos alrededor de los ciudadanos cubanos, han podido hasta ahora mantener la situación, la actual situación que hay en Cuba, pero que por supuesto que ni el Partido Republicano de Cuba, ni el Pacto Juvenil, ni mucho menos la Flamur van a parar aquí,
ellos saben que después que se logre esto van a venir otras exigencias, porque son muchas las que hay que hacer, porque son muchas las situaciones que ha creado este régimen totalitario en Cuba, y que para acabar de una vez por todas con ellos hay que seguir luchando, hay que seguir avanzando, y que no se va a parar, por supuesto, ni la FLAMUR ni ninguna otra organización que se respete hasta que el régimen no caiga. No hay otra salida a la situación en Cuba que no sea tumbar el régimen de la posición que tienen a la fuerza que han tomado, han secuestrado la libertad del pueblo cubano. Adel, hay una cosa con relación a estas campañas que tú estás mencionando, organizaciones que han estado apoyándola directamente, que no han sido las únicas, hay otras organizaciones que también la han apoyado, pero ha habido mucha participación del pueblo, porque esas 40 y pico mil firmas que FLAMUR ha conseguido no es de las oposiciones ni es de las organizaciones que la hemos estado apoyando. Hay participación del pueblo en esa firma, porque si no se hubieran podido recoger, o sea que fue algo que le dio bastante amplitud y repercusión dentro de la población, por supuesto, la FLAMUR en Cuba no tiene 43.000 miembros. Si hay 43.000 firmas recogidas, se podrían haber recogido muchas más si no hubiera sido por la actuación de los esbirros, de la seguridad del Estado y la policía política en Cuba para impedir que esto suceda, porque hay que también decir que han incautado muchas firmas. Se podían haber contado, se podían haber dicho ahora fácilmente que podían ser 80.000, 90.000 firmas. Yo te voy a contar que yo recientemente, cumpliendo con mis funciones como director ejecutivo nacional del Partido Republicano de Cuba, participé en un recorrido que se hizo por el país, sobre todo por las provincias orientales, y hay que estar allí y hay que darse cuenta, para darse cuenta cómo está cambiando la sociedad cubana, cómo la gente se está manifestando, como la gente, yo diría que el 90% de los ciudadanos cubanos en este momento están en contra del régimen, y si no se manifiestan es precisamente por estos mecanismos de presión que han creado, por todo este tipo de cosas que han creado para reprimir. Hay un nivel de represión en Cuba que nadie es capaz de imaginárselo, porque tenemos, por ejemplo, te puedo contar que en estos días por aquí por la isla anda un equipo completo del departamento de la sección 21 de la seguridad del Estado, citando miembro por miembro de estas organizaciones que hemos mencionado anteriormente, o sea, de FLAMUR, del Partido Republicano, y han estado amenazándolos en su centro de trabajo, incluso a los que son profesionales han ido a su trabajo y los han amenazado con que le van a quitar el trabajo. Han estado amenazándolos con ir a la prisión, y entonces hay muchas personas que desgraciadamente se aguantan un poco porque tienen miedo que la subsistencia de su familia se les corte o las pierdan, y son cosas que hay que tener en cuenta, que precisamente a veces hacen comentarios por ahí, o se hacen comentarios que el cubano tiene miedo, pero no es para menos. Los actos represivos que las cosas que están haciendo en contra de la oposición en Cuba, las golpitas que le están dando a los ciudadanos en la provincia de Villa Clara, por ejemplo, están tomando como una gracia, como una medida que cada vez que cogen a un opositor, lo detienen, lo llevan para la autopista, lejos de la vista pública, le dan golpizas y después lo dejan abandonado en lugares distantes a su zona de residencia. Estas cosas y muchas más están pasando en todo el país, y esto da una medida del miedo que tienen, porque saben que están perdiendo poder, del miedo que saben del nuevo despertar del pueblo cubano, y que lo que se está haciendo en Cuba, lo que está haciendo la oposición, por supuesto que no va a llevar a otro destino que no sea el derrocamiento del régimen. Dios mediante que sea bastante pronto. Bueno, Adel, gracias por la participación tuya, y esto un poco que en consideración a la persona que no quiere que le mencione su nombre, por la cortesía que ha tenido en financiar la llamada que tú has realizado, y te doy las gracias a ti y se las hago extensivas a él para que tú pudieras tener esta participación. Nos vamos a unos comerciales y estaremos abriendo las líneas a nuestro regreso. Best Quality Insurance es una agencia de seguro donde lo principal que ofrecemos son los más bajos precios de seguros de inundación, carros, casa, negocios, camiones, botes, restaurantes, condominios, Worker Compensation y General Liability. Llamen al teléfono 305-597-7787. Para mayor información, nuestro sitio en internet www.bestqualityinsurancepllc.com. Bueno, estamos de vuelta. Vamos a estar abriendo las líneas
en el teléfono a llamar es el 305-541-9933, pero antes Mardelivia se mantuvo un poco callada porque se estaba hablando de la organización que ella es hasta fundadora de ella, ¿no? Y ese accionar es dentro de la isla y quizá, pero si yo creo que debes decir algo más de, aunque sea decir, siente satisfacción, ¿no? Porque yo en realidad me siento pero muy orgullosa del trabajo que esta organización ha desarrollado dentro de Cuba, de esta iniciativa ciudadana, de la campaña con la misma moneda, la cual ha tenido una acción cívica tras otra, del apoyo que ha tenido de las demás organizaciones, porque un plantón no solo lo hacían mujeres, lo hacían en pareja, lo mismo que hizo Martin Luther King aquí. Es decir, que fueron muchos entrenamientos, muchos años de seguir ahí para que no se quedara en que se lanzó la campaña con la misma moneda, no, todo un nivel de secuencia. Y se fue en fase tras fase, y estamos ahora en esa cuarta fase de la cual tanto Lourdes como Adela hablaban, que son los que están dentro de Cuba, y es la fase esa donde exigir de que suban los salarios y bajen los precios. ¿Por qué? Porque ellos hablaban de que van a hacer un billete, eso, y digo ellos, el gobierno del régimen de Cuba, en las declaraciones que dio este señor que trabaja para el Banco Nacional, y hablan de que van a cambiar, emitir otro billete. Bueno, pues lo importante no es emitir más billetes, lo importante es que cada cubano y que cada peso tenga más poder adquisitivo, y es lo que se consigue aumentando la producción y la productividad, que es lo que no existe en Cuba. Por eso es que se ha demorado tanto resolver esta discriminación económica tan grande que hay con el pueblo de Cuba, y la situación grave de la dualidad monetaria. Y para aumentar la producción, como yo decía ahorita, la productividad, hay que cambiar el sistema económico y político. Eso es definitivo. Y hay que mirar a países más desarrollados del mundo y copiar de su sistema, y no hay que ponerse a inventar nada nuevo, que es lo que todos los días hacen el régimen de Cuba, tratar de inventar. Y sobre todo cuando esté en juego el bienestar y el proceso, el grave progreso, que de verdad que hay que progresar en Cuba, todos los días es una involución, y es lo que tenemos que luchar, porque haya un buen progreso para el pueblo de Cuba y de verdad exista libertad y exista democracia. Así que yo creo que eso es lo más importante. Que todo eso va a venir cuando pasemos la fase, el escalón que es el que define un antes y un después, que es el derrocamiento del régimen. Bueno, vamos a ver qué tenemos ahí. Buenos días, está en el aire. Buenos días. Buenos días, señor. Señor, por favor, yo quería decir una cosa a usted ahí con el mayor respeto. Por supuesto. Señor, yo entiendo todas las cosas que usted dice, porque realmente habla con el corazón, igual que todo el mundo ahí en la radio poderosa, pero hay cosas que no entiendo. Yo vine hace poco del club. Por favor, señor. Le voy a hacer una pregunta, y por favor, con el mayor respeto que ustedes dicen aquí, que hay democracia, que usted me responda sí o no. Señor, ¿fue o no fue Luis Posada Carriles que puso la bomba ese de octubre del avión de Juana Eso? Bueno, yo le voy a decir algo. El señor Luis Posada Carriles transitó por unos juicios civiles y militares en Venezuela y no fue detectado culpable. Entonces, a eso es a lo que me tengo que atener. Si usted tiene alguna información adicional, bueno, pues háganosla saber. Pero hay un detalle que le quiero decir. ¿Sabe usted que Cuba trató de sacar evidencias que habían en los tribunales de Venezuela? ¿Por qué Cuba no ha querido que Inglaterra facilitó toda la tecnología para sacar el avión del fondo marino y dijo que no? Y eso hubiera podido saberse dónde se pusieron las bombas, el tipo de artefacto que se utilizó. Yo creo que debemos pensar, y usted puede tenerse el juicio, yo no lo tengo como confirmado, puesto que no fue culpable en ninguno de los juicios. Además, él no lo ha aceptado nunca. Señor, con el mayor respeto. Diga usted, mayor respeto. Diga usted. Me gusta mucho usted, porque usted me escucha. Con el mayor respeto.
Eso me gusta mucho de usted. Usted es el único, creo que hay en esa radio que debe escuchar a las personas que no piensan como usted. Señor, un respeto para usted, Pietro. Pero a él le digo a usted una cosa. Señor, hay pruebas de que este hombre fue el que puso la bomba. ¿Dónde ¿Por qué lo apoyan aquí? ¿Por qué en el déjeme hacerle una pregunta y pero escuche. Mire, señor, si le hicieron dos juicios, uno civil y uno militar, ¿dónde estaban esas pruebas que no lo condenaron? Señor, lo están apoyando aquí en este país. No, yo no estoy hablando de este país, yo estoy hablando donde fue encausado, que fue en Venezuela. Él fue encausado en Venezuela. Esa es la parte que no entiendo. ¿Por qué apoyan a Luis Posada Carriles si todos sabemos que él puso la bomba, que es un terrorista? No. Ahora, no. Hay un detalle ahí que está. Yo te respeto, pero tú no estás exponiendo un punto de vista. Me estás diciendo que hay pruebas. Te digo que en el juicio donde se presentaron las pruebas, no lo condenaron. Entonces tú me comentas que lo están apoyando. Yo te voy a decir algo. Pero nadie ha puesto más bombas. Escúchame, perdóname. Sí. Nadie ha puesto más bombas que el régimen de La Habana. El régimen es que es un régimen. Es un estado terrorista. Está incluido en la lista de países que patrocinan el terrorismo. Luis Posada Carriles fue le ordenaron un atentado contra su persona. Ha sido amigo de cuanto terrorista hay en el Medio Oriente y usted lo sabe. Pero esto no es una cuestión. Esto sí no es que es esto, por ejemplo, usted me dice que Luis Posada Carriles es evidencia. En el juicio no salió condenado. Entonces yo te digo a ti una cosa y te la digo con total sinceridad. No existe, en los dos juicios, en ninguno de los dos existe hubieron pruebas que lo condenaran. Tampoco es culpable de la bomba que pusieron en los hoteles en Cuba. Tampoco él es culpable. Ese hombre que habló en Cuba, el hondureño que habló, tampoco. Bueno, el que habla en Cuba no es muy válido porque sabemos a las presiones y a los chantajes que es sometido. ¿Tú me entiendes? Porque el que hable en Cuba hay incluso cubanos que han acusado. Mira, recientemente hay un escritor que es Sanquesteban, y el individuo que lo manipularon y lo presionaron para que contribuyera en la acusación al señor. Ya hay un video donde dice y declara todo de que fue mentira, que era mentira, que a él lo presionaron y se dejó manipular. De todas formas, pero además un régimen que desde su inicio, cuando el movimiento 26 de julio, en los cines, donde quiera, tú veías que lo que hacían, ponían bombas. ¿Usted cree que, vamos a suponer que el día que usted está diciendo que todos queremos, porque en el exilio aquí estamos divididos, usted sabe, pero si es el momento que vamos a ser libres, ya, vamos a suponer que Cuba, que el régimen, como usted dice, de Castro se cayó y vamos a ser libres. ¿Usted no cree que la gente que vive aquí en Miami, el exilio ese que vino en el 60, que dejó propiedades, que ahora viven gente, por ejemplo, en sus casas, usted cree, ese es el miedo que tiene la gente de Cuba con la gente de Miami, que cuando se acaba aquello, la gente de aquí van a quitarle, usurparle lo que tiene la gente en la pero espérate, déjame decirte. Eso es lo que ha dicho el régimen por tantos años. Y eso es lo que ha traído las divisiones. Yo me pregunto, señora. Señor, yo lo escuché, déjeme hablar, por favor. Okay. Déjeme hablar. Yo lo escuché. Y tenemos otras llamadas, pero hemos priorizado eso porque necesito responderle. Eso lo ha dicho el régimen siempre. Y eso lo que ha traído es la división. Ellos le ha ido muy bien eso de divide y vencerá. Ahora usted está diciendo que las personas que vinieron, el exilio histórico, ellos van a ir a regresar a exigir sus propiedades. No, señor, esas personas viven aquí. Como ellos como se lo merecen, porque se lo sacrificaron para ellos, pero no van a ir a quitarle ninguna propiedad, porque ya en Cuba no hay propiedad. El régimen de Castro ha acabado con las propiedades en Cuba, se están cayendo las casas, no hay condiciones de vida hay una cosa, los únicos que usurparon las propiedades, porque eran propiedades, como ya lo dice el nombre, eran propiedades de estas personas, los únicos que lo usurparon. ¿Quiénes son los que viven en esas casas? ¿Tú te crees que el trabajador vive en las casas de los... en Miramar? No, ahí es donde vive toda la crápula. Ahí es donde vive la crápula del régimen. Oye, hay muchos lugares de Miramar. Oye, ahí es donde vive la crápula del régimen. El cubano de a pie, señor, con el mayor respeto. Sí. No, pero que viven en casas grandísimas. Oye, el cubano de a pie, donde vive es en cuartería y en choza miserable y en edificios que se están cayendo. Ahí es donde vive el cubano de a pie. Ahí donde tú me dices a mí, vive la crápula que se robó todas esas propiedades
todas esas propiedades. O sea que si hubiese un regreso y si lo que tienen ganas de lo que da el exilio al pueblo de Cuba es amor, dinero, es quien óigame, hermano, vamos a hacer una cosa, vamos a dar otra oportunidad y en otro programa participa, ¿ok? Gracias. Buenos días, está en el aire. Oye, pero qué ingenuos han sido ustedes en este sinvergüenza, que con mi mayor respeto y con el mayor respeto dijo lo que quería decir, pero por supuesto es tan ingenuo que nadie se lo cree. Mire, yo le voy a decir una aclaración a ese hombre. Yo que conozco bastante de cerca lo que pasó con los aviones después por de lo de la bomba. Fidel Castro quería matar a unos, no sé si eran coroneles y qué sé yo, que iban en un avión, y en el otro venían los deportistas. Hubo un desperfecto, no sé qué pasó, que pasan los deportistas para el avión donde estaban los coroneles lo pasan para el otro avión. Y el mismo Fidel Castro, que quería matar a esa gente porque le hacían sombra, como se la hizo Camilo Cienfuegos, como se la hizo, como el caso Ochoa, que fue el que mandó a poner la bomba, y el avión, como hubo un cambio de avión, ahí fue donde explotó la bomba, y en vez de matar a los coroneles, mató a los muchachos. Eso lo sabe perfectamente el gobierno cubano y este canalla que acaba de entrar, y este canalla que no tiene los años que tengo yo, con su mayor respeto, señor, y con su mayor respeto, déjame usar sus mismas frases. Eso cuando pusieron la bomba de Tropicana, que la puso el 26 de julio, le volaron el brazo a una niña que estaba celebrando los 15 años. Cuando la bomba del Teatro América, que fue la famosa noche de las 100 bombas en La Habana, ese fue el 26 de julio, para que lo sepas. Y ninguno era un santo, todos eran terroristas. El que pone bomba y vuela niños y vuela, bueno, que sea porque las bombas ni las balas no tienen nombre. Como eso pasa, eso lo hizo tu adorado Fidel Castro, tu adorado de todas esas organizaciones, fue quien las hizo. O así, con tu mayor respeto, déjame volver a usar la frase, porque él vino a entrar con vaselina, pero te has encontrado con una que tiene 80 años y sí se sabe el negocio como era, porque yo estaba en la universidad. Fidel Castro quiso aspirar a ser representante por el partido de Batista en La Habana, ese mismo que tú defiendes. Lo que eres un canalla. Da lo mismo que se llame Posada Carrillo, como se llame. El único que ha fusilado 490 y pico de hombres en una sola causa, del 30 de agosto, la Santa Rosa de Lima, la matanza, se llama Fidel Castro. Canalla, defendiendo tú y haciéndote pasar el muy dulce y el muy justo. Lo que eres un hijo de puta. Bueno, señora, vamos a coger otra llamada. Buenos días, está en el aire. Buenos días, Mardeviria. Buenos días, Orlando. Buenos días, ¿cómo está? Bien, escuchando al señor que tiene tantas inquietudes y escogió el programa de ustedes para eso. Lo escogió porque le molesta que estén logrando lo que están logrando, y siempre el enemigo actúa de esa manera sinuosa para desvirtuar la atención del tema. Pero si le sirve de consuelo, solamente le vamos a poner un solo ejemplo. Número uno, este exilio, ni nadie de aquí está interesado en ninguna propiedad que ni siquiera ya existen dentro de Cuba. Eso lo sabe él y lo sabe el pueblo de Cuba. Número dos, si quiere saber si Cuba es un país terrorista, que busque la lista de países terroristas para que vea el nombre que lamentablemente es nuestro país, es nuestra patria, pero lamentablemente ese régimen ha tenido la desvergüenza de lograr poner el nombre de Cuba en esa lista. Y dentro de todo este proceso que él estaba hablando acerca de Posada Carriles y las implicaciones con el avión y de las bombas puestas en el hotel, yo le voy a poner un ejemplo a él para que vea hasta qué punto el régimen cubano ha sido cómplice del terrorismo. Cuando las Olimpiadas en Alemania, que todos nosotros estábamos en Cuba, en 1972 en Múnich, la OLP y su grupo terrorista fueron hasta el recinto donde estaban los atletas israelitas y los secuestraron y los asesinaron allí mismo. Las Olimpiadas siguieron
Cuba cogió no sé cuántas medallas y a nosotros en Cuba solo se nos habló de medallas. En ningún momento se le dio la información al pueblo de que esas personas, de que ese amigo de Cuba, que era el señor Arafat, estaba asesinando y secuestrando a jóvenes inocentes. Eso es un ejemplo de por qué Cuba pertenece a los países que están en lista del terrorismo. No, pero además es que yo sé perfectamente que había intención de generar, y bueno, uno está aquí expuesto a que entren con diferentes opiniones, pero obviamente la información uno puede profundizarla y puntualizar una serie de cosas, pero Cuba no quiso que se sacara el avión. Algo sospechoso. No, Cuba no ha entregado todavía, el régimen cubano no ha entregado todavía las cajas negras del avión. No, es que no permitió, Inglaterra ofreció no permitió ni siquiera que se sacaran. Buscar pesquisa, buscar nada. Exacto. Otra cosa, habían una foto entre las evidencias, que esa información a través del hermano que ahora olvidé el nombre, de María Conchita Alonso, estuve hace algún tiempo atrás leyendo, y Cuba trató de sacar de las evidencias ahí que existían en el juicio una fotografía, y gracias a Dios se le adelantaron y las conservaron, o sea, se las fueron retiradas y Cuba no la pudo sacar. Y no sé si recordarás que después tuvo que adicionar unos nombres a la lista de los muertos que ellos no lo habían dado. Por eso es que ellos querían llevarse las fotos esas. Hay algo relacionado con eso que ya eso hace unos cuantos años y uno tiene que volver a echar un vistazo, ¿no? Pero el asunto es que no fue condenado, o sea, que no fue condenado. Si es culpable, yo siempre he dicho, perdona un momentico, porque siempre parto de un principio. Él es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero además de eso, alguna culpa, que lo condenen, porque yo contra el terrorismo tengo todas mis fuerzas. No me importa si es de derecha, si es de izquierda, es condenable. Pero si él pasó por tantos juicios y hay tantas cosas que el régimen oculta, por alguna razón será. Por supuesto que ahí hay. Algún día se sabrá. Algún día se sabrá, y así que vamos a seguir estos minutos que nos quedan, por lo menos de hablar de Flamur y de las cosas que se están logrando dentro de Cuba, y muchas felicidades por su programa. Oye, muchísimas gracias Lucy, gracias. Bueno, pues nada, vamos a coger otra llamada antes de cerrar. Adelante, buenos días. Sí, buenos días. Estoy muy de acuerdo con ustedes. Lo único que no estoy de acuerdo es que le llamen Cuba al régimen, porque eso es lo que ellos quieren. En ningún gobierno anterior le llamaban Cuba a ningún gobierno. Hay que llamarlo por lo que es el régimen chorreando de sangre, asesino, que está desgobernando, el régimen anticubano. Y si hacemos memoria, cuando el gobierno anterior en Cuba, esta pandilla de la Sierra Maestra, encabezado por los medios hermanitos Castro, aquel que asesinara a un soldado, a un policía en una guagua en cualquier parte de Cuba, especialmente en La Habana, enseguida automáticamente lo hacían primer teniente del 26 de julio del ejército rebelde. Y eso a individuos que se estaban ganando el pan para su familia, que quizás un policía que venía de estar todo un día al sol dirigiendo el tránsito y que no tenía culpa absolutamente de nada. Y que el régimen anterior, con todos sus efectos, que podían ser muchos, era un paraíso comparado con lo que ellos trajeron a nuestra patria. Mientras ponían bombas en los cines, estos terroristas del 26 de julio, y que fueron extorsionando y chantajeando a los empresarios para que le dieran dinero, compraran bonos del 26 de julio, y que hay que hacer memoria y recordarle y decirle a los más jóvenes la verdadera historia y no la que ellos han reescrito a su manera, como hacen siempre, negando la historia y engañando a los más jóvenes y a aquellos que se deben engañar. Señor, muchísimas gracias, tiene toda la razón, no se debe usar Cuba, identificar a Cuba con el régimen castrocomunista no es Cuba, y se acaba el tiempo, hasta la próxima y buena suerte.
Best Quality Insurance es una agencia de seguro donde lo principal que ofrecemos son los más bajos precios de seguros de inundación, carros, casa, negocios, camiones, botes, restaurantes, condominios, Worker Compensation y General Liability. Llamen al teléfono 305-597-7787. Para mayor información, nuestro sitio en internet www.bestqualityinsurancepllc.com. Is WWFE 670 AM Miami. Esta es La Poderosa 670 AM, cubriendo claramente desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe. Con sus ondas domina las calles de mi ciudad, trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La poderosa 670 poderosa, la poderosa 670 poderosa. Esa es la voz de la radio, la que se escucha siempre en cualquier lugar. Poderosa, la poderosa 670 poderosa, la poderosa. It's 1 o'clock. Best Quality Insurance es una agencia de seguro donde lo principal que ofrecemos son los más bajos precios de seguros de inundación, carros, casa, negocios, camiones, botes, restaurantes, condominios, Worker Compensation y General Liability. Llamen al teléfono 305-597-7787. Para mayor información, nuestro sitio en internet www.bestqualityinsurancepllc.com. Le invitamos a escuchar los consejos médicos del doctor Antonio Otero para que usted muestre la mejor de las sonrisas, disfrutando de una gran salud. Si ya se cansó de esas dentaduras que se le mueven, que tiene que pegarlas, que le lastiman, que se le salen al hablar o al reírse, usted tiene solución. A través de los implantes dentales, usted puede asegurar firmemente la prótesis en su boca para usted volver a funcionar correctamente y disfrutar de la vida. Doctor Antonio Otero, 305-442-8866. La poderosa Cadena Azul y la gran familia de Hogar Club continúan con los viajes que usted desea y disfruta. Y en esta ocasión nos vamos el próximo 1 y 2 de noviembre a Tampa, Ybor City y Weeki Wachee Springs. Visitaremos el símbolo arquitectónico del siglo XX más representativo de Tampa, un primoroso recinto de estilo victoriano con grandes esculturas, jarrones orientales y objetos de caoba traídos de Cuba. Daremos un recorrido de 2 horas por la histórica ciudad de Ybor City, donde veremos todo el entorno de esa ciudad apreciando el Parque Centenario y su céntrica Séptima Avenida. Nos alojaremos en uno de los hoteles de esta prestigiosa ciudad. Al día siguiente viajaremos a Weeki Wachee Springs, donde disfrutaremos de un espectacular show acuático de sirenas. Interactuaremos con la flora, la fauna y todo su entorno natural. También apreciaremos un show de animales con algunas de las especies silvestres nativas que habitan en la ciudad de las sirenas. Y todo incluido por solo $198. Llama ya al 305-541-3300. 305-541-3300. Haga su reservación. Vámonos de paseo el próximo 1 de noviembre a Tampa, Ybor City y Weeki Wachee Springs con Ulises y Taimí. Bajo la yuga, bajo la yuga. La sombrilla de la publicidad, donde lloviendo o tronando, estamos triunfando. Llame al 305-541-3300 y sea parte del pequeño gigante. Disfruta